Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo aquí en su programa, Luces para el Alma, un programa realizado, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, aquí en Cartagena, Colombia, para divulgar este mensaje, esta propuesta maravillosa, que es la doctrina consoladora, que es la propuesta espiritual que va a ayudarnos a nosotros a encontrar la paz y la felicidad. Estamos aquí, José Ángel Cueto, John Reynolds y Jorge Berrío, quien les habla, para iniciar este programa que es concerniente a una temática muy interesante, ¿no? Sí, la temática de hoy va a estar relacionada con el espiritismo y la mediunidad, un tema que llama fuertemente la atención en nuestros canales de YouTube, en las diferentes conferencias que hacemos desde el Centro Espírita Juana de Ángelis. Hay una vocación permanente a consultar este tipo de conferencias, Jorge, porque aún sigue siendo la mediunidad un fenómeno no muy bien comprendido, y ya Allan Kardec, desde el 18 de abril de 1857, nos daba una nueva perspectiva moral y filosófica, ¿no? Exacto, así es. Entonces vamos a tocar esta temática de hoy. José, ¿qué piensas? Buenas tardes a todos aquellos hermanos que nos siguen, nuestros radios oyentes y los que nos siguen también vía internet, para desarrollar una temática tan importante como lo es el de la mediunidad y la perspectiva que la doctrina espírita nos ofrece en ese sentido. El objetivo principal, y pretendemos que ese sea en la tarde de hoy, es que todas aquellas personas que nos escuchan tengan claridad respecto a la posición que la doctrina espírita tiene en este sentido, porque como tú muy bien lo decías, John, todavía en la sociedad hay una concepción errada respecto al propósito divino que tiene la mediunidad. Yo pienso que debemos primero aclarar que la mediunidad, ¿qué es? Es la facultad inherente al ser humano que a través de la historia se ha manifestado siempre, ¿no? Lo conocemos como los talentos, los carismas. En las distintas religiones y creencias tienen esos nombres, ¿no? De carismas, talentos, facultades, dones, así le llaman. O revelaciones que reciben determinadas personas. ¿De dónde las reciben? ¿De dónde? De un mundo invisible, porque las captan, las perciben. Y hay personas que dicen que se les envía el Espíritu Santo, que si es un ángel, que es Dios el que le da todas esas percepciones que están fuera de lo físico. Entonces, a través de la historia, si lo vemos, en Grecia se usaban los oráculos, se usaban de aquellas personas que, hasta el mismo Sócrates, ¿no?, consultó un oráculo de eso, porque insistió siempre la mediunidad, la facultad esta de intercambio con el plano espiritual, con lo que va más allá de lo físico, ¿no? Y también vemos en la Biblia todas estas manifestaciones mediúnicas que realmente son un vasto campo de conocimiento y de investigación, para que veamos que la facultad mediúnica siempre ha estado inherente al ser humano. Sí, por eso Allan Kardec, en su discurso coherente, científico y filosófico, ya advertía en Viaje Espírita de 1862 las siguientes palabras, que me parecen de gran importancia para iniciar este análisis que ya Jorge ha aclarado con lo que concebimos como mediunidad según el espiritismo. Dice: desde que comenzaron las primeras manifestaciones de los espíritus, algunas personas vieron en ellas un medio de especulación, una nueva mina para ser explotada. Si esta idea hubiese seguido en su curso, habríamos visto pulular por todas partes a médiums y pseudomediums ofreciendo consultas a un determinado precio por sesión. Fue lo que me esforcé, dice el codificador, haciéndola salir del camino exclusivamente experimental para hacerla penetrar
en el de la filosofía y la moral, para que no se llegara al descrédito y a la explotación pública del espiritismo, poniéndola en consideración en camino a algo venerable y digno de respeto. Esto es de gran importancia. Hasta el momento, el mundo había concebido la comunicación con los espíritus como algo frívolo, mágico, misterioso, inclusive hechicería. Kardec hace el esfuerzo de darle una connotación filosófica. Cuando se define qué es el espiritismo, lo define en dos vertientes, ¿no? Como la filosofía, que trata de extraer las consecuencias morales de esa comunicación. Quiere decir que el espiritismo abre una nueva puerta a la comunicabilidad con los espíritus superiores, con los espíritus de bien en la tierra. Y eso lo hace mediante algo que sucede muy a menudo. José, Jorge y Víctor, que se unen a la mesa de trabajo también, y Kardec lo prevé en el preámbulo de los medios, que es que muchas personas no conocen los espíritus, y es por eso que Kardec empieza con esa pregunta: ¿hay espíritus? Queriendo decir que los espíritus no son más que la supervivencia del principio inteligente que la ciencia hoy día admite. Aceptar la existencia de los espíritus es aceptar la supervivencia de la conciencia, también llamada alma, quiere decir el aspecto moral del ser humano. Esa es la comunicabilidad que estamos tratando hoy, ¿no? De decir que tiene un efecto, una consecuencia moral, porque aún en los canales, especialmente de cable, estos canales Discovery, Nat Geo, se sigue viendo la comunicación de los espíritus como algo de penumbra, de miedo, misterioso, y no aporta nada a la regeneración de la humanidad, ¿no? Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Realmente es muy interesante este tema, ya que el objetivo de este programa es desmitificar, porque muchas personas cuando se les habla de medium, de espíritus, lo relacionan inmediatamente con espiritismo, doctrina espírita. Y vamos a presentar la mediunidad como una facultad inherente al ser humano y que ha estado en todas las civilizaciones y que Allan Kardec viene a trabajarla de una manera científica, a darle un sustento filosófico, un sustento científico y moral, pero primero debemos entender que ha estado en todas las épocas de la humanidad y que cuando hablamos, por ejemplo, en la Biblia de profetas, estamos hablando también de mediunidad, de medium, de comunicaciones espirituales. Todas las religiones han tenido un componente de revelaciones espirituales. Lo que pasa es que en cada cultura se tiene un nombre diferente. La idea del día de hoy es presentarla como una idea universal, que no solamente pertenece a la doctrina espírita. Muy bien, creo que en ese sentido debemos ir haciendo las aclaraciones pertinentes. Ya muy bien Jorge lo decía, que la mediunidad es una facultad inherente al espíritu. La mediunidad no es propia de los espíritas. La mediunidad ha existido, como tú muy bien lo decías, Víctor, a lo largo de toda la historia de la humanidad. La doctrina espírita lo que ha venido es a esclarecer, en ese sentido, qué es la mediunidad y cómo se debe operar la mediunidad, entendiéndose la mediunidad como ese fenómeno en el que los espíritus desencarnados se comunican con los espíritus encarnados. Para ir adentrándonos ya en el tema de la mediunidad, podemos entonces decir que aquellas personas que tienen esa facultad ostensible de poder comunicarse con aquellos hermanos desencarnados se le denominan mediums. La palabra medium, de la cual también se deriva la expresión mediunidad, viene del latín medium, que significa medio, e indica precisamente el medio o puente por el cual los espíritus pueden comunicarse con los hombres. Entonces, la pregunta que surge después de esto es: ¿será que todos somos mediums o todos podemos conseguir esa facultad, John? Bueno, muy importante la aclaración que ha hecho José Ángel, y da pie para aclarar que una cosa es la mediunidad, otra cosa es el espiritismo y otra cosa es el mediunismo, ¿verdad? La mediunidad ya quedó aclarada, es una predisposición orgánica, pero depende su expresión de la presencia o de la interacción con los espíritus. Y el mediunismo quiere decir que también hay que tocarlo, quiere decir que cualquier persona puede ejercer la mediunidad sin técnicas, sin fundamentos, pero ese mediunismo va a tener la diferencia o que marca el espiritismo, porque el espiritismo sí da unos patrones morales y le da una connotación de progreso moral a la humanidad como tal. Es también bueno, para continuar con la temática, es aclarar el término espíritu.
¿Qué es los espíritus? ¿Qué son? Porque mucha gente, debido a la influencia de las películas y de los temores infundados de la Edad Media, relacionan espíritus con terror, con fantasmas, con apariciones, con susto, con miedo, oscuridad, luces apagadas. Entonces, toda esa relación es equivocada. ¿Qué son los espíritus? Somos nosotros. Nosotros somos espíritus que en este momento tenemos esta experiencia corporal, tenemos este cuerpo físico. Cuando se acaba este cuerpo físico a través del proceso de la muerte del cuerpo, que nosotros llamamos desencarna uno, desencarna sin carne, pierde la carne, entra ya como espíritu libre al mundo espiritual, que le llaman reino de los cielos, le tienen otros nombres, ¿no? Las distintas religiones, el nirvana, el Hades, toda una cantidad de nombres tienen las religiones porque están hablando de un reino espiritual. Por eso el mismo Maestro Jesús lo decía, mi reino no es de este mundo, es el mundo espiritual, el mundo, el reino de los cielos que él habló, que no es un cielo físico, ¿no? Porque pensaban que el cielo es arriba o abajo, ¿no? Arriba está en la atmósfera terrestre, no está el cielo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces todos nosotros somos espíritus que tenemos una experiencia y tenemos una misión cada uno que cumplir. Entonces cuando perdemos el cuerpo, que ya muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia de familiares, abuelos, tíos, hermanos, es decir, amigos que se han ido para la patria espiritual, ellos son espíritus y no tienen nada de negativo, nada de malo, porque una madre cómo va a transmitir algo malo si quiere comunicarse, quiere acercarse. Entonces hay una permanente influencia de ellos hacia nosotros, porque es ellos los que se acercan a nosotros, comenzando por el guía espiritual, el ángel de la guarda. Los ángeles que son, aunque digan que el ángel es otra cosa diferente, son espíritus, no son materiales. Entonces, cuando estamos aclarando esta posición, debemos entender ya así la facultad mediúnica, que es la facultad que nos sirve de intermediario para comunicarnos con ese mundo espiritual, pero recordemos que son ellos los que tratan de comunicarse con nosotros, nunca de nosotros hacia ellos, a través de invocaciones, a través de llamados, perturbaciones, porque eso no es una práctica espírita, ni es una profesión vivir de esa intercomunicación permanente con los espíritus, ¿no? Es por eso Kardec precisaba, dando una consolidación a lo aportado por Jorge y por José, que al estudiar los espíritus, ya sabiendo que es la supervivencia del alma en su inmortalidad de la conciencia, el hombre sabe que la felicidad o la desdicha en la vida espiritual son estados inherentes al grado de perfección o imperfección, que cada cual sufre las consecuencias directas o naturales de sus errores. Y retomando lo que preguntaba José, quiere decir que la facultad mediúnica es una condición orgánica que depende de la interacción con el mundo espiritual. Pero la educación, su desarrollo y sus valores morales en función a la consolación, a la comprobación de la individualidad, son la ética moral que brinda el espiritismo como tal. Y de eso también es conveniente desarrollar una visión, Víctor, ¿no? Sí, la mediunidad tiene, por decirlo así, un componente neutro, en el sentido de que como cualquier facultad, como el tacto, como el escuchar, las facultades de sentir, que todos la tenemos, de ver, ¿sí?, hacen parte del ser humano y cada quien la utiliza de una manera diferente. Es un instrumento que tenemos todos los seres humanos, cada uno en una potencia diferente, en un nivel diferente de percepción. Tanto así que hay personas que son ateas y son médiums. ¿Y por qué Dios le da esa facultad a todo ser humano? Hasta aquella persona que es indigna, aquella persona que no tiene las capacidades morales para usarlas en el bien. Y ahí es que llegamos al tema del mediunismo, de la mala utilización de la mediunidad, que se utiliza para la adivinación, para los sortilegios, todas estas prácticas que vemos culturalmente y que muchas personas las asocian con espiritismo, sin darse cuenta de toda la estructura moral, científica y filosófica que la doctrina espírita aporta. Entonces, la mediunidad es neutra y tenemos que entender que cada quien la va a utilizar dentro de su doctrina, dentro de su vivencia, de una manera diferente.
es un fenómeno netamente humano. Es un fenómeno que cada ser humano utiliza para su mejoramiento espiritual y para el mejoramiento también de aquellos que están a la orden, que están en su grupo. Entonces, este programa del día de hoy se expande a todas aquellas personas que presentan de una u otra manera esta facultad. Así es, Víctor, y en ese sentido, a veces nos sentimos ajenos a la mediunidad, por lo que decía Jorge, el temor que hay en la sociedad, las costumbres, las supersticiones, muchas veces nos llevan a temer a todo lo relacionado con la comunicación con los espíritus, porque pensamos que es una cosa o una cuestión que no nos compete. Y muy bien, Allan Kardec en la codificación espírita nos aclara que estrictamente hablando todos somos mediums. Todos somos medium porque percibimos, ya sea en mayor o en menor grado, la influencia de los espíritus. Y a su vez, porque transmitimos hacia el ambiente de la materia los más variados influjos de nuestro espíritu, influenciando de esta manera los otros con nuestros pensamientos, actos y sentimientos. Sin embargo, en la codificación también se nos esclarece que se utiliza la expresión medium en especial para aquellos que tienen la mediunidad o la facultad de manera ostensible. Las personas que demuestran su facultad en forma ostensible, donde se percibe nítidamente el fenómeno insólito, es a los que se le denomina propiamente mediums. Quiere decir esto entonces que cualquiera de nosotros, según las condiciones espirituales y también la predisposición orgánica que tenga, puede tener estas facultades y puede tener la posibilidad de poder comunicarse con los espíritus. Está claro ahí que la mediunidad no es propiedad del espiritismo, ¿no? De la doctrina espírita. Es una facultad normal en el ser humano, que unos la tienen más ostensible que otros, más caracterizada, ¿no? Entonces hay personas que se ponen a practicar la mediunidad con el curanderismo, a curar personas, como aquel famoso José Gregorio que se comunicaba por muchas partes. Vemos en televisión, he visto en programas de televisión como pastores, pastoras, líderes religiosos, sacerdotes, que curan con las manos, hacen oración y curan, dicen, estoy viendo que se están curando en las casas de enfermos de cáncer, en esas grandes congregaciones de curaciones, ¿no? Esas personas son medium, tienen la facultad mediúnica, que se las revelan, ellos llaman Dios, o el Espíritu de Santo, Jehová, en fin, le dan otro nombre, pero es esa manifestación interactuar entre el mundo espiritual y el mundo corporal, ¿no? También es importante que aquellas personas, muchas veces, que se ponen a practicar la mediunidad a solas, corren riesgos porque la mediunidad no es para trabajarla sola, ni ser una profesión, ni ser un mecanismo de sustento económico. La misión la misión de la mediunidad, como nos dice Juana de Ángelis en el libro Momentos de Mediunidad, la mediunidad tiene que ser el ejercicio con Jesús. Esto es con la correcta aplicación de sus valores en beneficio de la criatura humana en nombre de la caridad. El ser alcanza la plenitud de sus funciones y facultades para convertirse en un granero de bendiciones, en un sembrador de salud espiritual y de paz en los variados terrenos de la vida humana. Entonces aquellas personas que porque son medium, porque reciben espirituencia, se tildan el título de espiritistas, están cometiendo un error gravísimo, porque el espiritismo, la doctrina espírita, es una doctrina moral con valores sustentados en las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Vamos a pasar entonces a un corte de comerciales. No se le olvide llamar al 692-7171 Radio Vigía de Todelar al programa Luces para el Alma. Esperamos sus llamadas. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos.
Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Volvemos entonces con este interesante estudio de cómo el espiritismo ya no presenta la mediunidad como algo tenebroso, como algo misterioso, sino que dentro de su fundamento trípode, quiere decir ciencia, filosofía y moral, da a la mediunidad un objeto moral. Los espíritus superiores se comunican para aportar en el progreso del ser humano. Las almas de aquellos seres que han vivido sus experiencias, su evolución, vienen a través de esa ley de fraternidad a aportar al hombre consejos, orientaciones y experiencias a la luz de la moral de Jesús. Esto quiere decir entonces que la responsabilidad de todo medium es muy grande. Nos lleva a una conclusión que es inapelable. La primera obligación de todo medium es evangelizarse. Es la primera obligación de todo medium, indistintamente de los ideales que posea. Incluso antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias o a la práctica propiamente mediúnica, debe evangelizarse, pues de otro modo podrá estropearse con el personalismo en perjuicio de su tarea. Y es precisamente eso lo que vemos en la sociedad. Personas que empiezan a poner en práctica la mediunidad sin evangelización, ¿y qué resulta de ello? Que empiezan a cobrar, empiezan a recibir beneficios materiales para poder decirle a las demás personas las informaciones mediúnicas que están recibiendo, y de esa forma violan aquel principio del Maestro Jesús cuando decía: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando entendemos también, José Ángel, que los espíritus no son más que las almas de aquellos seres humanos que vivieron aquí en la tierra, y que cada uno lleva al plano espiritual su patrimonio moral e intelectual, nos vamos a dar cuenta que cada espíritu tiene un nivel moral e intelectual diferente. Porque a veces se tiene la creencia que todos los espíritus lo saben todo. Entonces, esa misma situación en el Evangelio aparece como que no creáis a todos los espíritus. Más bien, examinad si esos espíritus vienen de Dios. En el sentido de que se identifican con las leyes divinas, con las leyes del equilibrio. Por eso todos los espíritus que se comunican, cada uno va a traer sus pareceres, cada uno va a traer su situación moral, su situación intelectual. De allí debemos entender que todo medium debe hacer un análisis de las comunicaciones, de aquello que los espíritus están manifestando, pasar por el tamiz de la razón. Porque así como hay seres aquí encarnados que engañan, también del otro lado existen estos mismos seres. Cada uno dentro de su nivel se manifestará. Eso es importante entenderlo, y allí al componente moral, que es la espiritualización del medium, se une el componente intelectual, el componente del estudio. ¿Y dónde podemos lograr ese estudio, John? Sí, muy buena pregunta, Víctor, porque hasta estas alturas del razonamiento se preguntarán cómo practicamos la mediunidad de los espíritas. Es bueno hacer un resumen, ¿no? El fundamento de la doctrina espírita revelada por el Espíritu de Verdad, Kardec, en esas tres visiones científica, filosófica y moral, pero la moral esencialmente es la de Jesús. Los espíritas nos reunimos, nos congregamos en la Sociedad Espírita o Centro Espírita. Según el Espíritu Manuel Filomeno de Miranda, la Sociedad Espiritista o el Centro Espírita es un centro de iluminación de conciencia, de ennoblecimiento moral y de acción caritativa, sin cuyas características pierde su finalidad. Los centros espíritas son lugares de estudio, de trabajo y de servicio. La mediunidad se practica luego de un riguroso estudio, de una rigurosa concientización de la gran importancia que tiene la comunidad con los espíritus. Pero esencialmente, una vez esto se da, el centro espírita ofrece las condiciones de desarrollar la mediunidad con seguridad por la protección de los espíritus superiores. No es que los espíritas tengamos poderes especiales, sino que lo asiduo
que somos en las tareas espíritas, la reunión de intenciones, el pensamiento, atrae a los espíritus protectores, quien van ofreciendo las condiciones de que la mediunidad sea algo de tranquilidad, de paz y de pacificación permanente. En ese orden de ideas, la mediunidad nunca se practica sola. En ese orden de ideas, la mediunidad nunca es una invitación, manipulación de nadie, sino que es una manifestación espontánea de los espíritus que se acercan del bien para consolar, aconsejar y orientar a aquellos que necesitamos de esta manifestación de la realidad. ¿Cuál sería entonces el mejor medium, Jorge? ¿Qué es lo que se entiende por mejor medium? ¿Es aquel que tiene más facultades mediúnicas, aquel que hace más fenómenos, aquel que se identifica por qué características? Sí, Allan Kardec lo define muy bien, ¿no? Que el mejor medium es el que tiene más afinidad con los espíritus superiores, con esos espíritus de luz, esos seres que tienen unas condiciones espirituales muy elevadas. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa sintonía, esa armonía con estos tipos de espíritus superiores? Con nuestra moral, con el desprendimiento de los bienes terrestres, con la caridad vivida, sentida, con la conducta recta, libre de vicios, de intereses económicos. Sí que hay una pureza de intenciones en nuestra vida. Podemos ir alcanzando un patrón vibratorio moral más alto para poder entrar en sintonía con estos emisarios divinos, estos emisarios que envía Dios, que son los mensajeros espirituales superiores que nos vienen a revelar las verdades y a consolar a aquellos que hemos recibido el vacío de la pérdida de un ser amado, ¿no? Esto que todos ustedes nos han dicho, nos han comentado, que refleja lo que la doctrina espírita nos plantea respecto a la mediunidad, parece muy lógico, racional, y nos debe llevar a nosotros a pensar de que esto es un fenómeno meramente natural. Sin embargo, muchas personas, seguramente de los que nos están escuchando también, se preguntarán, pero si todo esto es tan lógico, si todo esto es tan racional, ¿por qué en la Biblia, por ejemplo, se encuentran pasajes como en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y Levítico, donde Moisés prohibía la comunicación del pueblo judío con los espíritus? ¿Por qué ocurría eso, Víctor? Sí, este es unos trechos muy importantes de la Biblia que debemos analizarlo concienzudamente desde el aspecto histórico de la organización de este pueblo que estaba errante por el desierto y que necesitaba depurar todas las prácticas mágico-religiosas que traían del antiguo Egipto. Entonces, dentro de ese proceso hubo que hacer dictar una serie de leyes civiles, pero ampararlas bajo unos motivos divinos. Eso es importante comprenderlo porque también nos da a entender que la mediunidad es real, la mediunidad existe, porque lo que se prohíbe es porque se puede dar. Y si algo se da es porque hace parte de las leyes de la naturaleza. Y si hace parte de las leyes de la naturaleza, Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, tiene que ver que el hombre tiene que disciplinarse y conducirse bien para llevar aquel instrumento que Dios le ha dado. Entonces, la mediunidad fue prohibida por Moisés, pero a pesar de ello, Moisés era medium. Y Moisés utilizaba los recursos mediúnicos para poder dirigir este pueblo. Es interesante este tema desde el punto de vista histórico porque mucha gente dice que la palabra espiritista aparece en Deuteronomio 18, pero para aquella época este concepto de espiritista no existía. Hay que aclarar un poquito más. La mediunidad no la prohibió Moisés. Prohibió fue el abuso de la mediunidad, porque la mediunidad no se puede prohibir, es inherente al ser humano. Es el abuso, la mala utilización, la explotación que el pueblo judío, hebreo, tenía en ese momento como herencia, ¿no?, de la esclavitud en Egipto. Pero ellos traían toda una serie de ritos, ceremonias, cultos, paganismo, que era conocido en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Moisés, para educarlos, prohibió ese tipo de práctica, la evocación de los muertos, el abuso de la mediunidad, que nosotros los espíritas estamos de acuerdo con eso. La mediunidad no tiene por qué
tener nada de ritos, ni de ceremonias, ni los espíritus recetan baños, ni fórmulas secretas, ni números cabalísticos, ni ropas especiales, ni esencias especiales. No, la comunicación realmente con los espíritus es de índole moral, es de sintonía, de armonía con las leyes divinas. Por eso el espiritismo no viene como nos dice en el libro de los mediums, no viene a multiplicar mediums, sino a educar los que ya la tienen. No se fabrican mediums, no se hacen mediums de un día para otro. La persona nace y cuando entra a la doctrina espírita se educa con patrones éticos morales basados en una posición filosófica que nos ayuda a comprender la razón de la vida y la tarea que tiene esta misión, ¿no? En la Biblia Moisés prohibió eso, pero no prohibió la mediunidad. No puede salir la palabra ni medium, ni mediunidad, ni espiritismo en ninguna Biblia, porque las palabras no existían. No existían en ese momento, son neologismos que fueron creados después, con los años. Se hablaba de después, comunicación con los espíritus, era que se hablaba. Se hablaba de eso, comunicación con los espíritus, y eso era las prácticas que había en ese momento, ¿no? Entonces, hay que aclarar eso, ¿no? Sí, tan cuidadoso fue Kardec en todos estos temas. Repitemos que es el codificador. Kardec no es el fundador del espiritismo, ni es el que publica. Él recibe la misión de revelar al mundo que la cuestión de comunicarse con los espíritus es un tema sagrado. En cuanto a la moral, y es bueno resaltar las dos características que mencionó Jorge. Mediunidad en cuanto a hábitos, en cuanto a educación, significa sintonía y afinidad. Los espíritus vienen o son atraídos por aquellos que son afines en sus prácticas. Y si estamos en el bien, vamos a ser custodiados por espíritus buenos. Pero también existe algo que se llama sintonía. El permanente ejercicio de la mediunidad en el bien, su estudio permanente, su servicio y su desarrollo, da paso a que mantengamos una conexión permanente con los espíritus superiores, dando al medium espírita una condición de equilibrio, de paz y desarrollo para su objeto de vida. Tenemos una pregunta, vamos a escuchar. ¿Sí? ¿Quién nos llama? ¿Con quién tenemos el gusto? Te escuchamos tu interrogante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edinson. Mira, yo te quiero aportar algo con respecto a lo que aparece en la Biblia. Efectivamente, allí en la Biblia aparece el nombre nigromante o nicromancia. Bueno, en algunas Biblias, ¿no? Porque hay Biblias en donde sí hablan específicamente de espiritismo. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Hay que aclarar esto porque algunas doctrinas religiosas, no vamos a decir su nombre, editaron en sus Biblias el nombre medium espiritista con el fin de antagonizar o combatir la difusión de la doctrina espiritista. Pero si nosotros nos vamos a las Biblias traducidas directamente desde la Vulgata, sobre todo, por ejemplo, tú lo puedes encontrar en la Biblia difundida en la Iglesia Católica, ahí aparece específicamente la palabra nigromante, o nigromante. Entonces la cambiaron por medium espiritista, y resulta que la palabra espiritista, como bien tú lo decías ahora, surge en el año 1857 con Allan Kardec, que es el que crea la palabra espiritismo. Entonces se ha asociado maliciosamente esta palabra espiritismo con la nigromancia que aparece en la Biblia. Ahora bien, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, aparece que Saúl consulta con una nicromante y esta logra comunicarse con el espíritu de Samuel. Y Samuel le predice a Saúl que en 3 días él y sus hijos morirán en una batalla. Entonces, los detractores del espiritismo afirman que los espíritus que se comunican a través de los medios son demonios o son el diablo. Pero en este caso, los consejos que le da el espíritu que se comunica a través de la medium, o sea, Samuel se comunica a través de la medium a Saúl y le da unas recomendaciones. Entonces, si tú analizas bien esto de manera racional y lógica, se puede ver claramente que si ese espíritu que se comunicó a través de esa medium fuese el diablo, pues no le hubiera dado las orientaciones que le dio. Muy y bien. Efectivamente lo que le dice es que en 3 días Dios, como castigo a sus abusos, a su paganismo, va a sacrificar la vida de él y la de sus hijos. Entonces, me parece muchas gracias por tu aporte.
aclarar esto, porque este es un punto en el cual se valen muchas doctrinas religiosas para intentar refutar o dejar mal parado a lo que plantea la doctrina espiritual. Muchas gracias por tu aporte y te agradecemos tu llamada. Es realmente una aclaración muy buena, aunque hay religiones que también dicen que por eso perdió la guerra Saúl, por estar hablando con los muertos, porque hablar con los muertos, que era Samuel, es por eso perdió la guerra, ¿no? Son posiciones de ignorancia, de desconocimiento, interpretaciones personales, ¿no? Interpretaciones personales que no están en el contexto, ¿no? De las verdades, porque lo vemos en el Maestro Jesús. El Maestro Jesús en la transfiguración del Monte Tabor, cuando se despiertan Tiago, Juan y Pedro, que estaban dormidos, cuando lo ven transfigurado, su rostro brillaba como el sol y sus vestidos blancos, brillantes, hablando con Moisés y con Elías. ¿Quién era Moisés y quién era Elías? Dos espíritus, porque no estaban con cuerpo físico, ya habían muerto hacía siglos, hablando con ellos dos en una verdadera comunicación mediúnica, espiritual. Entonces, si Moisés prohibió, Jesús lo está probando al practicarlo y al decirlo allí de una forma evidente, ¿no? Evidente y ostensible, que sí hay la comunicación entre los dos planos de la vida. Jesús, en un momento de transfiguración, hablando con Moisés y Elías, está en la misma Biblia, y entonces es bueno que analicemos todos esos ángulos. Y el espiritismo, Allan Kardec, que recibió todo este mensaje, no es que pensemos de que él recibió con toda la verdad así como un manantial de agua y él lo publicó así. No, él era un hombre investigador de un criterio científico, estudioso. Crítico. Él recibió las comunicaciones, investigaba, sometió a un estudio serio, profundo, y tenía la facultad de la síntesis, que lograba sintetizar todas las ideas, hacer preguntas para confirmar los puntos más álgidos para la razón del ser humano, y pudo así sacar en claro todos estos conocimientos, que no es la verdad absoluta, porque decir que es la verdad absoluta sería absurdo, ¿no? Pero sí demostró a través de la investigación, a través de las deducciones y a través del análisis, una verdad clara y comprobada a través de los distintos medios que utilizó para corroborar que la mediunidad es un campo amplio de experimentación y de investigación que los espíritas utilizamos hoy para más bien consolar, ayudar y aplicar el conocimiento de la comprobación de la inmortalidad del alma. La vida prosigue, la vida continúa. Quiere decir entonces que la mediunidad en manera alguna es consecuencia de misterios ni de sortilegios. La mediunidad es consecuencia de la evolución antropo-socio-psicológica del ser humano. En la medida que evolucionamos, las percepciones con el mundo espiritual se van haciendo más potentes. Sin embargo, Kardec, Jorge, Víctor y José se cuidó mucho de esto, ¿no? El codificador tenía una sabiduría extrema y comenzó a hacer muchas preguntas al mundo espiritual. Primero, que cuáles eran los síntomas de la mediunidad, si la mediunidad era una enfermedad, cosas que para la época en que se comienzan a estudiar estos fenómenos generan bastante importancia, porque ¿cómo así? La mediunidad tiene algunos síntomas. Ya en el libro ¿Qué es el espiritismo?, Kardec preguntó eso al espíritu de verdad. ¿Existe algún signo por el cual se pueda reconocer la mediunidad? Y Kardec es muy enfático. No se conoce ningún diagnóstico para el don mediúnico. Por eso no pueden haber escuelas de mediums ni de mercenarios en la mediunidad cobrando, porque nadie te puede decir si realmente eres tú o no mediums. ¿Qué dice Kardec? La única manera de saber si uno tiene mediunidad o si es portador de tal facultad resulta de su ejercicio dentro de unas técnicas, procedimientos y principios morales. Resalta el codificador, su causa reside en la asimilación más o menos fáciles de los fluidos perispirituales del encarnado y el espíritu. Quiere decir que es una interacción fluídica la que permite de un modo a otro esa visión. Y si es una enfermedad, porque a veces nos dicen que los mediums son personas que tenemos condiciones mentales desequilibradas, que el medium se inventa lo que dice, que el medium no somos personas normales. Los mediums espíritas no somos personas normales, somos paranormales. Quiere decir que percibimos
más allá de de lo sensorial para convertirnos en una realidad que va enfatizándose. Dice Kardec en la misma obra, El libro de los medios, de que la facultad mediúnica no es nada patológico. Los medios no son enfermos, no son personas que puedan llegar a desarrollar enfermedades. Sin embargo, aclara Víctor que esa patología obviamente hace claridad en que si hay predisposiciones mentales, si hay debilidades cerebrales, no se recomienda el ejercicio de la mediunidad como tal. Y yo quisiera cerrar un apunte respecto a este tema que es tan actual, a los compañeros de la mesa de trabajo, que como hoy día, por ejemplo, a los que les gusta investigar, pueden ustedes consultar la tesis doctoral del doctor Alexander Moreira de Almeida, que es un médico psiquiatra de filiación espírita, que sustentó su tesis doctoral en una tesis que denomina Fenomenología de las experiencias mediúnicas, perfil y psicopatología de los medios espiritistas. Suena muy científico, pero esa tesis doctoral simplemente nos advierte de que la mediunidad no es de enfermos y que por el contrario hay una realidad psicológica en estos fenómenos, Víctor. Sí, hay una serie de leyes que rigen todo este intercambio. Una de ellas son las leyes de la sintonía, en las cuales cada medium sintoniza con aquellos espíritus que por afinidad, espíritus que quieren dar un mensaje. Por lo tanto, no hay un llamado a los espíritus, sino que los espíritus vienen, concurren, ellos quieren comunicarse, ellos quieren contar sus experiencias, ellos quieren orientarnos, ellos quieren educarnos. Por lo tanto, hay un instrumento que se presta para ello, que es el medium. Y por lo tanto, las casas espíritas organizan grupos de estudio, grupos de trabajo, donde el ejercicio se une al estudio con el fin de ir conociendo cómo se dan todos estos mecanismos de la mediunidad, cómo se da todo el proceso, porque la mediunidad requiere una educación de la sensibilidad, porque muchas personas sienten a los espíritus, pero esto requiere toda una mecánica, comprender por qué se da el fenómeno, con el fin de saber identificar mejor los espíritus que se están comunicando, sus intenciones, y también poder ayudar a uno de los grandes objetivos de la mediunidad, que es el consuelo. Traer consuelo a muchas personas que sufren, que no entienden por qué viven X o Y situación. Una madre que no entiende la pérdida de un hijo. Una persona que requiere una orientación que va más allá de los parámetros físicos, sino que tienen personas que tienen vacíos espirituales. La mediunidad puede ayudar mucho para que estas personas salgan adelante. Por lo tanto, la mediunidad, y ya respondemos aquí una pregunta que nos escriben, la mediunidad no es un poder, la mediunidad no es un don especial, sino es una oportunidad de servicio a los demás. Y por encima de todo, la mediunidad también nos enseña y nos demuestra la inmortalidad del alma, que somos seres inmortales, que seguimos viviendo. Y esa idea de la inmortalidad también nos da consuelo, saber que nuestros familiares, nuestros seres queridos, aquella persona que investigó mucho en el mundo y partió a la parte espiritual, todo ese conocimiento no lo ha perdido, sino que viene a complementarlo, viene a darle una visión mucho más grande, mucho más integral. Entonces, la mediunidad se nos entrega como un gran patrimonio que debemos trabajar y debemos conducir todos a través de la propuesta de Jesús. ¿Quiere decir eso entonces que la mediunidad tiene un objetivo divino? Tú señalabas uno, la mediunidad tiene como objetivo consolar a aquellas personas que han tenido la oportunidad de tener familiares desencarnados. Cuando reciben comunicaciones de estos familiares desencarnados, actúa como en ellos esta comunicación como un bálsamo,
quiere decir que tiene una función consoladora. Pero al mismo tiempo la mediunidad, los fenómenos mediúnicos nos ayudan a poder corroborar que la realidad espiritual es un hecho, que la vida continúa, que la muerte en realidad es una transición del estado material al estado espiritual. Y también a través de los fenómenos mediúnicos se nos guía, se nos instruye respecto a cuáles deben ser los patrones morales que cada uno de nosotros debe seguir. Y así fue que la doctrina espírita dio a la luz a través de todos estos fenómenos mediúnicos precedidos y comandados por el Espíritu de Verdad y el Maestro Jesús, con el objetivo supremo que recordáramos las enseñanzas del Maestro Jesús y al mismo tiempo siguiéramos avanzando en todas las cuestiones relacionadas a las leyes morales. Era necesario entonces que llegara al mundo una nueva era, la era del espíritu inmortal. En los actuales tiempos de transición planetaria, como nos informan los espíritus, donde hay tantas crisis morales, donde hay abortos, donde hay eutanasia, donde hay abuso del sexo, donde hay corrupción, los espíritus de luz a través de la mediunidad o el mediunato, consagrado en personas como Francisco Cándido Xavier y actualmente por Divaldo Pereira Franco, que son personas que dedicaron su vida al bien y a que los espíritus los utilizaran como instrumentos para el bien, nos da una esperanza, Jorge, ¿no? Nos da una acción, Víctor, nos da una bendición, José, de lo que realmente es el don mediúnico para el progreso de la humanidad, Víctor, ¿no? Entonces, a través de la mediunidad, vemos que hay una victoria de la vida espiritual sobre la aparente muerte física. Tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Rubén. Hola, Rubén. Bienvenido a Luces para el Alma nuevamente. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuáles son las consecuencias del medium que hace mal uso de esa mediunidad? Muchas gracias, Rubén, por tu pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del medium que hace mal uso de la mediunidad? Y Rubén está, si lo interpreto, está tratando de decir a aquellos que utilizan la mediunidad para hacer el mal, para hacerle daño a las demás personas, para cobrar, por sus intereses de tipo material. El daño está en sí mismo, porque vemos las consecuencias de la sintonía con espíritus inferiores, espíritus que les gusta hacer favores, pero porque hay un interés de por medio, y estos espíritus son inferiores, van a cobrarle a aquel al cual le hacen el favor, que es al medium, le hacen el favor al bolsillo al medium. Entonces, ese proceso de sintonía termina enfermando, termina haciendo daño moral y daño físico al mismo medium, debido a la manipulación, debido a estar en ese ambiente de inferioridad. Este medium termina enfermándose. Este medium termina, por esa simbiosis que hay de estos intereses entre un encarnado, que es el medium, y un desencarnado, que es el espíritu que trae informaciones, el espíritu que enreda muchas situaciones. Ellos terminan de una u otra manera cobrándose a sí mismos el producto de lo inferior. Sí, es importante tener que la doctrina espírita nos lleva a una práctica basada en una moral, en un comportamiento, una ética que nos ayude cada día a desarrollar más nuestros valores espirituales. Por ejemplo, en las comunicaciones mediúnicas que hemos tenido espontáneamente en nuestra institución, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, hemos visto cómo aquellos espíritus que fueron abortados, cómo sufren las consecuencias horribles de un asesinato que le han cometido, ¿no? Le han rechazado, le han cortado la vida. Otros suicidas, ¿sí? Como creyendo que van a solucionar un problema a través de la puerta falsa del suicidio, se encuentran de que no es verdad, que la vida continúa, que somos inmortales. Entonces, por eso los espíritas, al tener estas comprobaciones a través de la mediunidad, que se ayuda a estos seres a que crean en Dios, a que oren, a que sigan evolucionando, para eso se comunican, para ayudarles. Nosotros estamos en contra del aborto, de la eutanasia, de la pena de muerte, del suicidio, de todos los vicios que llevan a la degradación del ser humano, porque todo eso tiene unas consecuencias espirituales y la hemos comprobado a través de las comunicaciones que se dan, de las voces directas de los que vivieron esas experiencias, de las consecuencias allí en el plano espiritual. Entonces, por eso vale la pena
que estudiemos toda esta doctrina, no la juzguemos, porque es fácil decir, rechazar, juzgar a los espíritas porque por X o Y historias de Hollywood, entonces se rechaza sin saber qué se hace dentro de la doctrina, qué explicaciones hay, qué realmente es el sustento del mensaje espírita. Entonces invitamos a través de este mensaje del día de hoy, que todo aquel que tenga una facultad, crea siempre en Dios, porque Dios la envió, esa facultad, a la persona con un objetivo providencial, con una misión, una tarea maravillosa, y no puede desviarse. A través de la doctrina espírita estamos seguros que usted, que nos escucha, no se desviará de una correcta aplicación y práctica de la facultad que Dios les ha dado, para que así pueda cumplir una tarea maravillosa como la cumplió el Maestro Jesús, como un gran guía moral y espiritual. Nosotros no somos de ese mismo nivel, pero podemos a través de estas facultades recibir las inspiraciones, los consejos, las palabras más sabias y amorosas de esas esferas superiores, y nos ayudarán tanto a nosotros como a la humanidad a ser permanentemente felices y a vivir en paz. Por eso el Maestro Jesús decía, dad de gracias lo que recibiréis de gracia, dando a entender que la facultad mediúnica es una gracia de rehabilitación, de oportunidad para el medium y de consolación para los espíritus en un mundo de expiación y de pruebas, como es la humanidad que vivimos, que atravesamos, que decimos, Jorge, ¿no? Sí, así es. Aquí hay una última pregunta para ya terminar el programa. Dice, ¿cómo podemos saber con certeza que el espíritu que se comunica es del familiar que falleció? Claro que sí, hay que investigar, y el espíritu tiene que dar datos, datos que realmente cuando le está diciendo a uno pueda corroborar que sí es la persona, ¿no? Datos, nombres o hechos que solamente él y yo lo sabemos. Entonces, cuando da esas informaciones a través de un medium que no tiene idea de nada, que se convivió con aquella persona, con aquella madre, aquel padre, aquel hermano, ahí está dando señales de que hay una identificación de la individualidad del alma después de la muerte. Entonces, sí se da, y esa es la doctrina espírita que hay que investigar. El hecho que existan los fenómenos no quiere decir que los espíritas seamos crédulos, ¿no? Que a todo lo que recibimos, todo lo que recibimos hay que tragárselo entero, ¿no? Recordemos, la fe espírita es una fe razonada, donde debemos deducir los hechos, la verdad, a través de la observación detenida de cada experiencia espiritual. Bueno, entonces, realmente damos muchas gracias a todos ustedes por esta sintonía, y recordemos que la propuesta espírita es una propuesta educadora de almas, educadora de nuestros vacíos existenciales, llenarlos con la fe, la propuesta de amor que debemos todos, cada uno, tener, como la presenta, que es revivir el verdadero cristianismo desinteresado. El cristianismo, aquel que nace de almas nobles, almas puras, de sentir el mensaje de Jesús, vivirlo, sin estar esperando recompensas materiales, vivir a través de la religión como si fuera un medio de vida, ¿no? Es vivir Jesús, vivir el Cristo, vivir el mensaje del Evangelio. Y así estaremos, cuando vivamos el mensaje puro en nuestros corazones, entraremos en una sintonía con Dios, con las huestes espirituales superiores, y estar con Dios es muy diferente a creer en Dios. Nosotros debemos, con la propuesta espírita, saber que estaremos con Dios, porque tenemos este lema, que el amor y la caridad son los verdaderos caminos para nuestras realizaciones reales, nuestra verdadera propiedad, y es la riqueza que guarda nuestros espíritus, que nadie nos las puede quitar. La satisfacción de hacer el bien, la conciencia tranquila y la paz en el alma. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas
Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.